Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, voy a pasar de la salsa a la Constitución. Hay una canción que hizo muy popular Oscar de León, que pegó y todo el mundo bailó aquello, que era una especie de bolero son, que decía: en la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos. Aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. Evidentemente, como carta es una verdadera maravilla, como poema y como canción para bailar es tremendo, pero eso no lo decide nadie. Nadie decide eternamente tú serás mi amor. Quiero decir con esto, mis queridos amigos, precondicionar cosas es muy difícil y es muy complejo, y estoy hablando de los diálogos. En el mundo, los grandes conflictos de la humanidad se han resuelto mediante el diálogo. ¿Saben ustedes? Estoy pensando uno que no se resolvió con diálogo. Los ataques a Hiroshima y Nagasaki, donde el gobierno norteamericano, al no tener modo de resolver el problema con el Japón, lanzó 2 bombas atómicas y asesinó más de 500.000 personas en 2 días, y luego lo que vino, la secuela de lo que siguió. El diálogo siempre ha sido el camino del ser humano. El ser humano en la pirámide del reino animal es el ser inteligente. Dios nos dio raciocinio y libre albedrío. Nos dio la capacidad de pensar, analizar y escoger todos los caminos. Esto lo digo, mis queridos amigos, porque es evidente, basta leer entre letras que hace mucho rato que hay un diálogo entre la oposición y el gobierno. Y hay un diálogo porque es necesario un diálogo. Porque es mejor dialogar a matarse, lo he dicho ya en otras ocasiones. Y además, porque es el único modo de evitar o de terminar los conflictos, a menos que tengas una bomba atómica para exterminar a tu enemigo, y ahí entonces recomendaría yo el trabajo, el ensayo sobre la venganza que acabo de publicar en nuestra página web. Yo quiero que Maduro se vaya. Yo necesito que Maduro deje el poder o que Maduro cambie de actitud. Pudiera hasta aceptar un cambio de actitud. Hay personas que han cambiado de actitud en la vida. Ustedes no se han reunido con un evangélico para que le haga infinitas narraciones testimoniales de prostitutas que dejaron de ser prostitutas, de ladrones que dejaron de ser ladrones, de lo que se llama en religión los conversos. Hay gente que cambia. Hay gente que cambia de actitud, y yo quisiera que Nicolás Maduro cambiara de actitud. Y por eso no me opongo en modo alguno al diálogo sincero, transparente, y la sinceridad también es un tema relativo. Aquí a mí me luce que el diálogo son condiciones previas al diálogo, pero la condición previa al diálogo, hago una aclaratoria sobre el tema de las condiciones previas porque somos capaces de confundir condiciones del diálogo a precondiciones, que me tienes que dar señales para poder sentarme a dialogar contigo, como por ejemplo abrir el camino del corredor humanitario, liberación de presos políticos. Esas son condiciones, señales previas. Pero un diálogo tiene que tener condiciones para sentarme a dialogar contigo. Por ejemplo, yo te digo, mira, nos vamos a sentar a dialogar, pero el marco de referencia es la Constitución. Todo lo que esté aquí es lo que vamos a entendernos. Sobre esto es que nos vamos a entender. Entonces ya se tiene un marco de referencia para poderme sentarme a conversar con mi adversario, con mi contrario e incluso con mi enemigo. Pero cuidado, mis queridos amigos. Claro, entiendo que han habido mensajes esta semana. El primer mensaje lo lanzó María Corina Machado porque ella es de las duras. María Corina Machado dice: no cuenten conmigo si el revocatorio no va para el 2017. Yo me imagino que María Corina Machado, si no hay revocatorio, se va a desaparecer de la política y se va a ir a vivir a Francia. Los demás, los que nos tenemos que quedar, tenemos que seguir peleando. No nos queda otra.
los que nos quedamos, tenemos que seguir peleando, porque la vida venezolana, la vida del venezolano, ni comienza ni termina el 31 de diciembre del año 2016, ni comienza ni termina. Aquí hay que seguir dando la lucha por liberar este país bajo las condiciones que sean. Ojalá que tengamos buenas condiciones, ojalá que ese diálogo permita obtener buenas condiciones. ¿Que queremos revocatorio? Sí queremos revocatorio este año. Queremos revocatorio este año, pero eso no es la vida o la muerte, porque la Constitución dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia, su destitución, su incapacidad física o mental, el abandono del cargo o la revocación popular. Quiere decir, hay muchísimo camino por recorrer para salir de Maduro y de sus actitudes, porque insisto, si Maduro cambiara de actitud, quédate hasta el 2019, al fin y al cabo la gente votó por ti, por lo menos eso dijo el Consejo Nacional Electoral, y el que perdió no pudo probar que perdió. Pero tratar, mis queridos amigos, de imponerle a los venezolanos patria o muerte, y viniendo desde la oposición, cuidado, mucho cuidado. Sí entiendo que han habido frases que traen al descontento, por ejemplo, la de mi compañero Timoteo Zambrano, que le agradeció al expresidente Zapatero el haber liberado a un muchacho que estaba preso injustamente. Yo no hubiese escrito eso, porque yo no le agradezco a este régimen que libere a un muchacho que no ha cometido ningún delito, ni pa'l carajo. Le hubiese podido agradecer al gobierno español, sí, la intermediación a través de Zapatero para que liberaran al muchacho que no había cometido ningún delito. O sea, la cosa no es lo que se dice, sino que es cómo se dice. Hay mucho material para hablar sobre eso. Usted escoge el camino. Usted quiere ser de los duros del Twitter, muy bien. Se los he dicho muchísimas veces. Hay gente que piensa que es hoy o nunca. Es más, pudiera decir algo sobre ese tipo de personas. ¿Cuántas veces ha entrado usted, por ejemplo, a una estación de servicio y algún abusador se le ha metido por delante? ¿Qué hace un tipo patria o muerte? Se baja y se alía a golpes con esa persona. ¿Cuántas veces en un semáforo, cuando alguien abusa de tu derecho al paso y tú le dices, mira, abusador, y te saca la madre? ¿Qué hace un patria o muerte? Se baja y se cae a puñetazos con la persona y uno de los dos pudiera terminar muerto en el camino. ¿Qué hace alguien que tenga objetivos claros en su vida, que sepa para dónde va y el objetivo que quiere alcanzar? Le saca el cuerpo al violento. Tiene capacidad para zigzaguear, tiene capacidad para buscar los mejores momentos, las mejores condiciones y llegar a su objetivo de vida. El objetivo de la sociedad venezolana en su conjunto en este momento es liberarse de esta plaga. Ese es el objetivo. El camino habrá que recorrerlo. Tenemos varias alternativas. Busquemos la que más convenga. Pero negarse, porque tú eres de los duros, de esos que dicen, si no hay revocatorio este año, no cuenten conmigo. Bueno, hay que tener una chequera para tomar un avión e irse a vivir a Francia. Los demás tienen que quedarse y continuarán luchando. Independientemente de lo que suceda, van a continuar dando la pelea por salvar a su país. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, conversábamos acá. Leo esto de Joaquín Fernández de Lizardi, que es el autor del trabajo sobre la venganza. La venganza denota un alma baja que no sabe ni es capaz de disimular el más mínimo agravio. Otra cosa que estábamos comentando acá fuera del aire es que con el tema del diálogo, no voy a comenzar por ahí mi entrevista con nuestro invitado, pero sí quiero pensar en voz alta. El partido de la oposición que salga a negociar individualmente con el gobierno, a ese partido le va a pasar lo que pasó con el Arca de Noé cuando la pudieron estacionar y se acabó el diluvio. Se bajó todo el mundo.
Así va a pasar en ese partido. Así que los compañeros de los partidos políticos tienen que hilar muy fino. Yo milito en un partido político, pero cabe para todo el mundo. El que negocio en solitario, en este tiempo, queda ahí. Como el Arca de Noé, después que la lograron estacionar en una esquina. Se quedó vacío. Cascarón vacío. Madeline Palmar, Alcis Espina. Quiero hacer un servicio público. El señor José Manuel Longar está desesperado, literalmente, buscando un medicamento para su hijo de 10 años de edad que convulsiona, tiene el síndrome del despertar. Es ese síndrome que al momento que la persona se despierta o al momento que el niño se despierta, en ese instante produce una convulsión. Y anda buscando con carácter de urgencia Frisium o Clobazam, de 10 o de 20 miligramos. Ya ha recorrido varias farmacias y no logra obtener el medicamento y utilizó la tribuna de apunto entonces para hacer la solicitud. Quien tenga este medicamento, Frisium o Clobazam, es más, el señor dijo que no importaba si se encontraba vencido porque el médico lo autorizó. Si alguien lo tiene y desea donarlo o sabe dónde se puede conseguir para comprarlo, por favor, comuníquese a través de mis redes sociales @madepalmar para poder entonces coordinar lo que sería la entrega. Muchísimo sabremos agradecer su solidaridad. Antes de darle el pase a Alci, leemos información publicada en lapatilla.com. Polar propone plan para producir 35 millones de kilos adicionales de alimentos al mes. Desde el año 2015, Alimentos Polar ha tenido serias limitaciones para acceder a las materias primas e insumos importados, además de un trato desigual y discriminatorio en el acceso a las divisas, lo cual ha impactado la producción de todas las categorías en las que participa. Sin embargo, el día de hoy ha propuesto todo un plan para producir más, pero no nos dejan. Al negarnos el acceso a las materias primas importadas o asignarnos volúmenes muy por debajo de nuestra capacidad de producción, en aquellos casos en los que el gobierno nacional es el que importa directamente la materia prima, nos obligan a producir por debajo. Sin embargo, estamos realizando una propuesta muy concreta de acceso oportuno y suficiente para poder producir 35 millones de kilos adicionales de alimentos al mes, colocando nosotros lo necesario para poder hacer esa producción, entre esos harina pan, también margarina Mavesa, así como la mayonesa de la misma marca, avena Quaker, jabón de panela Las Llaves, tomate o salsa de tomates, así como también harina de trigo. Todo esto bajo el consentimiento del gobierno nacional, si lo aprueban. Alcis. Vamos a chequear noticia publicada en lapatilla.com. Continúa la persecución. Maduro amenaza a Julio Borges con tribunales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa con su persecución contra dirigentes opositores por pensar distinto. En esta oportunidad, la amenaza fue contra el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, y arremeten contra la fiscal Luisa Ortegas y arremeten contra todos los líderes y las lideresas, amenazando que les van a meter presas. El Julio Borges, allí vieron unas cosas que sacó Diosdado el miércoles. Las amenazas de Julio Borges contra Tribisay Lucena. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos que actuar jurídicamente y que ellos paguen ante tribunales por sus ataques de intolerancia y de odio, dijo. Y yo le pregunto, señor presidente Nicolás Maduro, bajo estas condiciones, ¿usted quiere dialogar y quiere sentarse con factores de la mesa de la unidad democrática cuando dice el Julio Borges? No entendemos, Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Para hablar de eso tenemos un especialista, Efraín Rincón, politólogo, especialista en encuestas. Esto ha traído muchísima cola y mucha discusión, Efraín. Quisiéramos pulsar tu opinión. Quien abre fuegos es Enrique Márquez, presidente de Un Nuevo Tiempo, que asoma la necesidad del diálogo. Ayer da una declaración al diario Panorama mucho más fuerte, porque en algún momento él dice, la mesa de la Unidad Democrática ha cometido un error con el cual no estoy de acuerdo. Evidentemente, pienso que Enrique no está hablando a título personal, sino a título del Nuevo Tiempo. Ramos Ayub hoy dice, vamos a conversar, vamos a dialogar, pero el revocatorio tiene que ir de este año. Coméntame un poco, ¿el ambiente está propicio para un diálogo? ¿Es necesario que se dé el diálogo o nos vamos para Hiroshima? La política es el arte de la negociación, de los acuerdos. Y si algo no ha hecho bien este gobierno, es precisamente satanizar todo lo que signifique negociación, y en muchos casos los sectores de oposición han pisado ese peine y la negociación se ve como un colaboracionismo con el gobierno,
una debilidad en contra de ese poder que proyecta el gobierno. De manera pues que cuando no se tiene claro que la negociación es un elemento clave en la política normal, el ambiente se enrarece. Se enrarece y aquello que pudiera ser necesario, porque yo asumo completamente tu posición y la de tu equipo, la madurez de esta nación por el rescate de la institucionalidad democrática, por la liberación de este país, es necesario un diálogo. Ahora, un diálogo bien concertado, y cuando aquí hablamos de condiciones es, bueno, ¿con quién voy a dialogar? ¿Dónde vamos a dialogar? ¿Cuál es la agenda mínima que vamos a tocar en ese diálogo? Porque se supone que el diálogo lleva consigo un proceso de cambio. Si yo voy a dialogar para que las cosas sigan igual, no tiene sentido. Ahora, hay un problema, Efraín. Muchísima gente dice, y lo ha dicho en el Twitter el día de hoy, diálogo a puertas abiertas, que el país escuche. Es como si fuera entonces un programa de aquellos viejos programas de radio de complacencia. ¿Qué quiere usted que yo le ponga para que usted escuche? Porque entonces saldrían 400.000 venezolanos con 400.000 puntos de vista distintos diciendo eso. Ahora, y si yo estoy dialogando con el sector moderado del chavismo a espaldas del sector radical, yo no puedo hacer un debate público, porque si hago un debate público, el sector radical me va a chalequear la conversación, sí, así como el sector radical de la oposición sale diciendo, si no hay revocatorio, no cuenten conmigo. Claro. O sea, deben ser secretos los diálogos. El diálogo es estratégico. Yo creo que hay pautas, hay temas que deben ser manejados con muchísima prudencia. Ahora, yo creo que el pueblo venezolano necesita información. Yo sí creo en eso. ¿Por qué tú ves esas posiciones radicales? Bueno, eso se radicaliza, Juan Carlos, cuando la gente no tiene información, cuando tú oyes de un vocero X, del otro Y y del otro Z, y entonces tú no sabes si efectivamente hay un diálogo o no hay un diálogo, cuando tú observas una arremetida feroz del presidente de la República y encuentras una posición un poco ambigua en otros dirigentes de la oposición, entonces la gente con legítima razón tiene derecho a que se le informe en términos generales hacia dónde estamos. O sea, yendo. que lo lógico sería, Efraín, que la mesa de la Unidad Democrática diese una rueda de prensa y diga, estamos abriendo un compás de diálogo, pedimos confianza al pueblo venezolano. Totalmente. Porque fíjate lo que dice Ramos Ayub, él anuncia, pero no es oficial de la mesa. Señaló que las conversaciones entre el gobierno y la oposición pretenden fijar las condiciones para la realización del revocatorio este mismo año. Quiere decir que se están dando las conversaciones. O sea, tácitamente está reconociendo, tácitamente Enrique Márquez reconoce, tácitamente María Corina reconoce desde que lanza el guamazo de que si no hay revocatorio este año no cuenten conmigo. Claro. Quiere decir, pero lo ideal sería que se le anunciara al país la apertura de diálogo. Claro, a nivel general, con temas importantes. Eso no significa, Juan Carlos, que se vaya a plantear en detalle los puntos y las acciones que se van a llevar en el diálogo. Pero yo creo que si algo está reclamando este país del sector de oposición democrático, es pedagogía. Y la pedagogía significa hablar con la gente, ser sincero con la gente y exigir la confianza en la condición de que las cosas van a ir cambiando de manera importante en la nación. Tú que eres especialista no solamente en hacer encuestas, sino en hacer análisis, el cruce de variables, sí, todo eso que permite acercarnos a lo que la gente realmente está pensando. ¿Qué pasaría con una fuerza política? Yo lo afirmé, pero afirmé lo que yo pienso, pero nuestro invitado eres tú y el especialista eres tú. Con un partido político que decida dialogar y entenderse individualmente con el gobierno, un partido político de la mesa de la Unidad Democrática. Un suicidio, eso es absolutamente un suicidio, porque de manera reiterada, desde el 2010, con algunas bajas, con algunas alzas,
si algo se ha demostrado en esta nación es que la virtud fundamental de la oposición democrática es la unidad de criterios, la unidad estratégica, y si eso se agota, si eso se acaba por la irresponsabilidad histórica de uno de los miembros de la mesa, pues eso sería darle en bandeja de plata al gobierno posiciones que en todos estos tiempos han sido suficientemente combatidas en búsqueda de un cambio importante para el país. Tenemos que ir a identificar. Yo quiero hacer una referencia a mi vivencia de ayer en Cabimas. Mientras yo hablaba, veía el rostro de las personas, sobre todo las mujeres, llorando. Fui a casa de una persona que estaba ahí a un paso de la asamblea, porque una mujer estaba llorando y me pidieron ve a hablar con ella. Fui a hablar con ella. Ella me dijo, se me fueron mis 2 hijos, pero estaba llorando como si se hubiesen muerto. Se me fueron mis 2 hijos y yo me quiero ir con ellos, decía aquella mujer llorando, llorando con un dolor profundo en el alma. De eso son culpables ustedes del PSV, Nicolás Maduro y compañía, del dolor de la gente, del hambre de la gente, de la enfermedad de la gente. Pero aún así ustedes tienen que tener sentido común. Este país tiene que buscar la paz y no la paz de los sepulcros. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y se queda con nosotros una semana más la doctora Carmen Lucía Navarro de Olivares y este bodegón, una preciosura. De verdad que yo quisiera, yo no sé si me lo llevo yo, ¿será que me lo llevo? Si usted se lo quiere llevar, llame a Luis Bermúdez, ahí va a aparecer ahorita cuando terminemos ese paneo que estamos haciendo, ese precioso bodegón de Carmen Lucía Navarro de Olivares. Llame a Luis Bermúdez, ahí aparece su número telefónico. Leo acá, a ver, véngase para acá, señor director. Leo, aquí dicen, un zuliano que se respeta almuerza viendo a punto. Desde mi casa no me sacan ni con un exorcismo hasta que termine el programa o se encadene el inquilino de Miraflores. Madeleine Palmar. Leemos información publicada en el diario laverdad.com. Exiliados piden a la Mesa de la Unidad Democrática que no acepte el revocatorio en el 2017. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BENPEX, pidió hoy a la Mesa de la Unidad Democrática que se comprometa públicamente y por escrito a no aceptar que el referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro sea aplazado para el 2017. Eso es como salir del dictador y quedarnos con la dictadura, dijo la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que también se unen a las declaraciones ofrecidas por María Corina Machado ante la ola de rumores y comentarios que indica que existiría una negociación previa con ciertos factores de la oposición para que el referéndum revocatorio se realice en el año 2017. Es imperativo consolidar la confianza y el compromiso con los intereses del pueblo y no las individualidades políticas. Por ende, escuchen a Venezuela, quiere que el referéndum sea este año, señaló el grupo en un comunicado. Alcis. Vamos a chequear noticia, está publicada en el portal noticialdia.com. Menéndez dice, revisaremos 149 proyectos ligados a la agenda económica. El vicepresidente del Desarrollo Social, Ricardo Menéndez, informó que este lunes harán una revisión detallada de todos los proyectos desarrollados por el gobierno junto a los ministerios que los regulan. Se han priorizado 149 proyectos ligados a la agenda económica en esta etapa del sistema de seguimiento de proyectos e inversión, su financiamiento, cómo tributan y cómo avanzan en relación a la meta establecida. Y mañana tendrán una jornada entonces de inspección para posteriormente reunirnos con el presidente Maduro y hacer una auditoría estructural. Juan Carlos. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos nuestra entrevista con Efraín Rincón. Por cierto, los zulianos por el cambio vamos a estar esta noche en la parroquia Cristo de Aranza, en la avenida principal de La Pomona, entrando por el frente de las pirámides a las 7:30 de la noche. Están todos ustedes invitados. Ahora, Efraín, se ha dicho que hay una conversación, pero no se ha dicho que se está negociando. O sea, yo escucho especulaciones, porque hay que ser responsable. Si yo digo, si
están negociando el revocatorio, no cuenten conmigo. ¿Qué estoy haciendo? Encendiendo un ventilador, como decimos en buen maracucho, y desacreditando a toda la oposición. Si yo tengo información, yo debo decirla con pelos y señales, o sea, con honestidad con la gente, que es lo que yo le pediría a María Corina. No se lo pido a Colina del BEMPEX, que acaba de leer Madeleine la declaración, porque Colina es un radical, es un ultra radical. Él es amigo mío, no es amigo mío, es conocido, pero es muy radical al estilo de los periodistas de Miami. Pero María Corina está en Venezuela. Si voy a denunciar quién está negociando, debo decirlo, quién está negociando por la mala vía, porque entendemos que deben estar negociando, pero hay que decirlo, porque también sembrar, termina la oposición sirviéndole a los fines del gobierno. Claro, eso definitivamente no le conviene a la oposición, pero tampoco le conviene al país, porque lo que la gente quiere es salir de esta pesadilla. Y yo hablo con mucha gente y algunos muy radicales, y yo digo siempre, la violencia sabemos cuándo se instala en un país, pero no cuando termina. No cuando termina. Entonces, todo lo que se haga para evitar la violencia y para que podamos avanzar en los cambios que anhela más del 80% de los venezolanos, bueno, tiene que ser con base a la paz, con base a esa constitución que tú has mencionado. Y en ese sentido, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. Juan Carlos, mira, este es el momento de los venezolanos, pero en una democracia como la nuestra, los partidos políticos son fundamentales, son los que van a liderar el proceso. Y vuelvo a insistir en lo que siempre he manifestado, los partidos venezolanos necesitan, nosotros los venezolanos, necesitamos de los partidos democráticos venezolanos pedagogía, que nos orienten, que nos den luces, que nos convenzan para generar confianza y decirle, ustedes están caminando por el lado correcto y entonces vamos a apoyarlos. Humberto Fernández está al teléfono. Humberto, ¿cómo estás? Hola, Humberto. Juan Carlos, mucho gusto. Humberto Hernández, que es de Brasil. Adelante. Juan Carlos, mire, yo estoy especialmente asombrado por lo que está sucediendo aquí en San Francisco. Aquí, mire, aquí hay mucha droga. Aquí yo estoy en mi casa y están los delincuentes en la casa, los ladrones, drogadictos, salen a robar. Y la policía de San Francisco están conmigo, los apoyan, nada. Y también te voy a decir una cosa, que me metan preso, que me tengan un tiro, pero escuchando lo que te voy a decir. ¿Cómo hace posible que un OCE hagan OCE? Y es donde hay 6, 7 patrullas resguardando el OCE aquí en Negro Primero, y ese OCE lo dirige gente que muy sabe bien, Danilovich está metido aquí en los OCE, aquí en Negro Primero, y es un escándalo, los fines de semana cobran 500 bolívares en entrada, eso no puede ser. Yo lo denuncio, así me caigan aquí y no me dejan preso, por eso no puede ser. Muchas gracias, mi querido amigo, muchísimas gracias, hermano. Ahora, Efraín, yo he repetido durante infinidad de ocasiones acá que los tiempos de la política no son los tiempos del hambre. Aquella señora que lloraba ayer me partió el alma porque yo vi en los ojos de esa mujer que su único mundo son sus hijos. Y cuando los hijos no están, ya ella no está en su mundo, ella está desarraigada. Hay otros casos mucho más dramáticos, porque yo le dije a ella, tus hijos están vivos, están trabajando, están en Argentina, no importa, están lejos, pero están vivos y trabajando. Los hijos que mueren en la maternidad Castillo Plaza, los padres que mueren por accidentes cerebrovasculares porque no pueden comprar el medicamento. ¿Qué hablarle, qué decirle a ese país? Porque esa parte del país, Efraín, no espera, no tiene tiempo porque mañana, cuando se llegue al acuerdo político, sus hijos o sus viejos ya van a estar muertos. Nosotros vamos a identificar al retorno con Efraín Rincón, analista político, politólogo, experto en el área de encuestas. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto
con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, en nuestra encuesta. ¿Está usted de acuerdo con los diálogos gobierno-oposición? 153 votos en lo que va de programa. 7% ha dicho que sí, 75% ha dicho que no y el 18% ha dicho con condiciones. Diría Chávez, voz de pueblo, voz de Dios. Estamos en Ojeda Estéreo 92.9, Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Madeleine Palmar. Ernesto Samper llega a Venezuela. El secretario general de la UNASUR viaja en los próximos días a Venezuela para contribuir con el proceso de diálogo por la paz del país. El presidente Nicolás Maduro fue quien dio a conocer la visita de Samper, quien ya prácticamente había desaparecido de la mesa de diálogo, puesto que era justamente el español quien ocupaba toda la atención. Sin embargo, se ha confirmado su visita a Venezuela y llegará en los próximos días para estar presente también en la cumbre de miembros no alineados. Alcis. Publicada esta en notizulia.net, Almagro asegura que la OEA no se ha olvidado de Venezuela. Los ministros de Exteriores del continente americano aprobaron hace 15 años la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, conmemoración que coincide con el debate sobre su aplicación en Venezuela y también con su 15º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Como secretario general, estoy obligado a ser fiel a la letra y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana. Por tal razón, he invocado su artículo 20 para la situación de Venezuela hoy, identificando las serias alteraciones del orden constitucional y proponiendo al conjunto de los Estados miembros de la OEA recorrer las etapas que nos marca la Carta, escribió el máximo representante del organismo regional en el diario El País de España, Juan Carlos. Bueno, Efraín, volvemos con Efraín Rincón. Vamos a hacer un final de... ¿Te acuerdas aquella cuando estábamos en primaria que nos decían dibujo libre? Dibujo libre, lo que a usted le salga. Si tú fueses, no es lo mismo ser manager de las gradas como en el béisbol, que te insultas que manager en el juego. Si tú fueses la cabeza de la mesa de la Unidad Democrática, el hombre que pudiera orientar lo que hacen los partidos, hacia dónde tomar, ¿cuál sería tu actitud en este momento? ¿Cuál sería tu accionar en este momento? Demostrar con hechos la unidad democrática en Venezuela. Que no hubiese duda alguna en la sociedad venezolana que hay un grupo de partidos y de organizaciones que están acompañando a la población venezolana en la búsqueda del cambio. Derrotar cualquier suspicacia, cualquier duda, cualquier posición que pueda sonar insincera y rescatar de una vez por todas la unidad, que es repito, la virtud más importante que tiene los sectores democráticos venezolanos. Esa es la estrategia. O sea, la unidad ¿para qué? La unidad para el cambio, la unidad para exigir los derechos constitucionales, la unidad para aligerar este proceso que ya lleva mucho tiempo y que mucha gente no podrá esperar, la unidad para sacar de raíz estos males. Porque yo creo que eso es bien importante, Juan Carlos. Yo creo que la responsabilidad histórica de la MUT es la de sacar, la de extirpar de raíz este cáncer que está carcomiendo el alma de este pueblo venezolano. La oposición necesita una elección para ganarle al gobierno. El gobierno necesita una guerra para ganarle a la oposición. Eso es un gran dilema, porque pareciera que no hay modo de coincidir. Si no hay una elección en Venezuela, la oposición podrá ser mayoría, pero no podrá expresarse. Sí. Y si no hay una guerra en Venezuela, el gobierno seguirá allí, pero sin capacidad para gobernar al país. Pero afortunadamente hay elección. Es decir, constitucionalmente están dadas las condiciones para que haya un proceso electoral como el referéndum revocatorio. Y si me lo permites, también hay la posibilidad de las elecciones regionales. Eso no lo está inventando nadie. Felipe Allá hay un Mujica, cronograma. secretario general del MAS, dice hoy que la oposición erró en el camino, cogiendo el camino del revocatorio y saliéndose de las regionales, que era mejor derrotarlos en regionales y después llevarlos al revocatorio. No, yo creo que la prioridad es el referéndum revocatorio. La prioridad es salir del sistema. Del sistema de este modelo. Efraín, No siempre tengo un duda. placer
tenerte acá en el Muchas gracias, estudio. igualmente Saludos para mí. a la señora, los apreciamos muchísimo. Madeleine, nos despedimos. Me despido con información publicada en laverdad.com. Reducen horario de ventas de productos irregulados en los supermercados. Solo se venderán en horas de la mañana y se busca justamente dispersar las colas pasadas las horas del mediodía. Con esta información yo me despido. Pasen todos una feliz tarde. Si antes nos comprábamos nosotros, ahora Ahora menos. menos. El Pública La Verdad, exiliados piden a la MUP que no acepte el revocatorio en el año 2017. Será hasta mañana, nuevamente 12:30 del mediodía, acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de la ciudad. Juan Carlos. ¿Cómo terminó la encuesta? 157 votos, pero la retiro mañana. Sí, 7%, no 76%, con condiciones 17%. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con los diálogos gobierno-oposición? Feliz tarde, ya saben que nos pueden ver dentro de un rato en YouTube, nos ven en la reposición a las 7:30 de la noche, 6:30 TV, elvenezolano.com y esta semana en elvenezolano.com.tv en la ciudad de Miami y en las cableras de la ciudad de Miami. Dios los bendiga a todos.